Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este panel, el tema desafíos en el diseño de climatización en hoteles para lograr la meta de la sostenibilidad. Como lo hablamos en la bienvenida, este panel tendrá una duración de 1 hora y nos acompañan tres ingenieros, serán cuatro, en el momento están tres conectados, estamos esperando que se conecte Mauricio, pero tres ingenieros consultores ya nos acompañan con nosotros para este importante tema que vamos a tratar de abarcar, analizando diferentes aspectos del sector de climatización para hoteles. Y voy a saludar uno por uno. Voy a saludar primero al ingeniero Juan Gustavo Maecha, fundador de JGM Ingenieros Consultores. Ingeniero Juan, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Buen día, es un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Saludo desde Buenos Aires al ingeniero Carlos Greenberg, socio de estudio Greenberg Ingenieros Consultores. ¿Cómo está, ingeniero? Buenos días. Buen día, Dubán. De vuelta también, muchas gracias por invitarnos a participar en este intercambio de ideas. Muchas gracias. Y también saludo al ingeniero Fabio Clavijo, quien es Ashra Life and Fellow Member, Distinguished Service y Distinguished Lecture, y además es presidente de Tecnaire. Fabio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Dubán. Qué bueno poder estar compartiendo con ustedes. Para todos un saludo muy grande y para todos los que nos acompañan el día de hoy igualmente. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Como les comentaba, también tenemos a Mauricio Romero, el ingeniero Mauricio Romero de Sinergia Ingeniería de Costa Rica, pero hasta el momento ha tenido unos problemas conectándose, entonces esperemos que en cualquier momento ingrese a la sala. A todos nuestros asistentes, como siempre, la invitación. Ya tenemos algunos que nos están escribiendo por el chat y nos están saludando. Un saludo para ellos: Sergio George, Francisco Guerrero, Ángel Murillo, Hugo, Giovanni Antino. Varios comentarios: Alexander Calixto, Magali López, Paulo, bueno, hay mucha gente, Karen, Caballero. Muchísimas gracias a todos por sus saludos. Escríbanos ahí también, quienes no lo han hecho, escríbanos de dónde nos están viendo, de qué empresa representan, y en cualquier momento de este panel pueden hacer preguntas a los panelistas, preguntas relacionadas con los temas que estamos tocando, experiencias. Pueden hacer también comentarios y vamos a tratar de leerla la mayor cantidad que podamos. La idea es que ustedes también como asistentes se sientan integrantes de este panel y participen activamente. Así que demos inicio, señores, con el tema. El primer punto que tenemos programado dentro de las temáticas es el tema de consideraciones especiales para realizar un diseño HVAC en hoteles pensando en el ahorro energético. Propuse este tema inicial como de manera global para empezar este panel, hablando en general sobre algunas consideraciones que se deben tener en el tema del diseño de climatización para hoteles. Y quisiera comenzar con el ingeniero Fabio Clavijo al respecto. Fabio, ¿qué consideraciones iniciales se deben de tener desde tu punto de vista? Tú estás hablando de ahorro energético y me voy a concentrar en el tema de qué oportunidades tenemos para hablar de ahorro energético. Lo primero es entender que los hoteles funcionan bajo unos esquemas de carga variable permanentemente a través del día y de la noche. Es un servicio 24 horas y en ese servicio 24 horas aparecen necesidades a través del día donde se requieren cantidades importantes de disponibilidad de agua caliente, de agua fría para el aire acondicionado. Y cuando empieza uno a balancear esos requerimientos y esas disponibilidades, aparecen esas posibilidades de ahorro de energía. Nosotros, por ejemplo, en algunos proyectos hemos implementado bombas de calor para producir agua caliente mientras se produce agua fría, lo cual ofrece una importante oportunidad de producción de energía, tanto calórica como fría, para poder responder a estos requerimientos. Ahora, el otro componente del ahorro de energía es cómo nosotros visualizamos las habitaciones o el uso de habitaciones. Y resulta que hay dos escenarios muy importantes en las habitaciones. ¿Qué ocurre cuando está ocupada? Pero también es importante analizar qué ocurre cuando no está ocupada. Sobre todo en periodos donde los hoteles tienen baja ocupación, que puede a veces durar 2 meses con bajos niveles de ocupación. Y ahí ya no solamente hablamos de ahorro energético, sino cómo mantenemos el ambiente libre de humedad con unos mínimos requerimientos de funcionamiento para que la habitación se conserve, los muebles,
todas las infraestructuras que tenemos en las habitaciones para que no se deterioren. Entonces tenemos que cuidar varios frentes de trabajo y todo eso obviamente amarra el tema energético. Entonces, mi primera recomendación es ahorremos energía primero considerando esas variaciones y cargas que pueden oscilar permanentemente a través del día o ciertas épocas del año. Segundo, enlazar sistemas de control que nos ayuden a organizar y a responder minuto a minuto a esa variación de cargas. Con eso estamos, evidentemente, es un ahorro muy importante de energía. Y tercero, avancemos en un esquema de operación y verificación de operación con personal técnico calificado, porque de lo contrario, los solos controles no hacen el trabajo y tenemos que poner gente de muy buen nivel técnico para que apuntalen y avancen en estos esquemas de ahorro. Gracias, Fabio. Muchísimas excelentes aportes. Y por acá ya nos preguntan, y quiero aprovechar porque si hago la pregunta más tarde se nos desconecta de lo que acabas de mencionar. Fernando Ríos pregunta, ¿a qué temperatura llegan las bombas de calor mencionadas? Ok, tenemos, en el caso en que yo desarrollé para este hotel, eran algunos más de 200 habitaciones. Pusimos la planta de agua fría con 2 enfriadores centrífugas y pusimos un tercer enfriador, bomba de calor más pequeño, eran como de 80 toneladas, que apoyaba en el lado de agua fría el circuito a modo de preenfriamiento o apoyo en el esquema de preenfriamiento de agua fría. Y por el otro lado, en el esquema de condensación estamos generando temperaturas del orden de 60 grados centígrados que alimentaba directamente un tanque de almacenamiento de agua caliente aislada. Entonces, se calcula por separado la carga de enfriamiento, por separado la carga de calentamiento, considerando todos los servicios del hotel, restaurantes, lavandería, habitaciones, para consumo de duchas en momento crítico, bueno, en la hora crítica, y todo eso se suma a la capacidad de la bomba de calor y con eso se hace el cálculo de qué tanta agua debemos disponer de 60 grados centígrados en el tanque de almacenamiento. Gracias, Fabio. Ahí está, Fernando, entonces la respuesta a tu pregunta. Voy con Juan Gustavo Maecha sobre este mismo tema sobre consideraciones iniciales. Juan, ¿qué nos puedes hablar al respecto frente a consideraciones en el diseño de climatización en hoteles complementarios, lo que ya expuso el ingeniero Fabio? Sí, uno de los puntos más importantes que lo plantea Fabio en su comentario, en un hotel las cargas térmicas son variables a lo largo del año. Entonces el diseño debe contemplar un gran manejo de cargas parciales. Entonces, esto va a ser uno de los factores principales a tener en cuenta, cómo podemos nosotros ajustar la carga térmica a cada uno de los momentos que lo estemos necesitando. Y en segundo lugar, también tenemos que considerar consideraciones que a su vez ponen algunas cadenas hoteleras en los diseños, ¿no? Hay cadenas como que ya tienen definidos los ambientes, la forma en que debe ser acondicionado el aire, pretratado el aire de cada una de las habitaciones para mantener lo que dice Fabio, para mantener esas condiciones estables en los momentos de desocupación. Entonces, estas consideraciones que ponen las mismas cadenas, pues deben ser uno de los conceptos o de los preceptos fundamentales que se deben tener en cuenta en el momento de abordar el diseño hotelero. Lógicamente, a lo que está es redundante en este momento hablar de eficiencia energética, puesto que es un objetivo común, ¿no? Todos tenemos que trabajar con esa premisa prioritaria de ahorro energético, o sea, un uso racional de la energía, consumir únicamente lo que necesitamos. Y para eso entonces es cuando se utilizan todos los elementos que vamos a ver ahora más adelante.
Gracias, Juan. Excelente esa exposición. Y contigo, Carlos, también quisiéramos obviamente conocer desde tu experiencia esas consideraciones que tienes en mente y que tienes en el listado cuando se habla de diseño de climatización en hoteles. Yo creo que, bueno, lo que dijeron mis dos colegas cubre bastante los temas que uno analiza cuando comienza a proyectar un hotel. Por ahí un tema que también hemos desarrollado nosotros en algunos proyectos son los sistemas de recuperación de calor a través del intercambio de calor entre los conductos de extracción de sanitarios mezclados con los conductos de inyección de aire exterior. Se da el caso en los hoteles que tenemos un caudal muy importante de extracción en los baños, que es caudal de extracción que puede contener olores, pero que tiene una carga térmica positiva muy importante y que se expulsan al exterior. Entonces, en muchos hoteles hemos diseñado sistemas entálpicos, activos o pasivos, pero de recuperación de calor, donde podemos preenfriar o precalentar el aire exterior antes de ingresar a las habitaciones. Ese es un tema que en general también contribuye a la eficiencia energética. Y acompañando un poquito lo que decía Fabio al principio, los set point de temperaturas con el distinto uso de la habitación, aún una habitación ocupada por un turista, cuando entra a hacer la limpieza, el personal de servicio tiene otro set point de temperatura. Cuando se abre, sobre todo en los hoteles de playa, que es típico el abrir la ventana para salir a observar el panorama, el mar, etc. También tener muy bien enclavado que cuando se abre una ventana sale de servicio el fan coil. Y ahí también hay un ahorro operativo de energía realmente muy importante. Y el otro tema con el agua caliente sanitaria y el hotel, que no es un tema, el tema de aumentar la temperatura de los tanques de acumulación de agua caliente sanitaria también tiene dos objetivos. Uno, que podemos acumular menos cantidad de litros porque lo tenemos a mayor temperatura. Y el otro, que también contribuimos a la no difusión de la legionela, un fenómeno que en hoteles se ha dado, y entonces tener el agua arriba de 60 grados centígrados nos asegura que no se pueda crear la bacteria legionela. Y ahí vamos a mezclar un tema de eficiencia energética y un tema de salud que post pandemia se torna muy importante, y que los hoteles de cadena, como decía Gustavo, también ponen en sus manuales el ojo en ese tipo de temas, ¿no? Excelente, Carlos, así es, qué buenas recomendaciones y tener en cuenta mucho que, por ejemplo, cuando mencionabas el tema de la muerte de los fan coils, cuando se abren puertas, ¿qué tanto saben los usuarios finales, los clientes de los hoteles o los gerentes y propietarios sobre esas situaciones específicas que pueden generar unos ahorros energéticos? Fabio, contigo vuelvo porque al inicio mencionaste el tema del control de la humedad y es un tema que tenemos dentro de nuestro listado para hablar en detalle. El control de la humedad como reto importante en el diseño. ¿Esto cómo se abarca, cómo se está manejando? ¿Qué recomendaciones se deben dar frente a esto para el diseño? Esa es una pregunta mayor. Yo tengo dos propuestas. Una buena manera de controlar humedad tiene que ver con la forma en que se diseña la fachada del edificio. Mi recomendación siempre es hablar con los constructores, con los desarrolladores del proyecto, y decirles, vamos a hacer una fachada altamente hermética. O sea, no es una fachada convencional, sino una fachada de alto sellamiento, porque ese sellamiento nos garantiza que el esfuerzo que nosotros vamos a hacer en deshumectación se va a mantener como un ejercicio controlable y de bajo consumo de energía. Yo diría que no tiene mucho sentido entonces, si estamos hablando de gestión energética, ahorrar unos pesos en el tema de la fachada a contrapelo de lo que podría afectar en temas de humedad la operación del hotel. Tema número uno. Tema número dos. Hacer una muy buena selección de fan coils, considerando esa mezcla y esas condiciones tanto de carga sensible como de carga latente
considerando que en muchos proyectos el componente crítico de humedad viene aportado por el aire exterior. Entonces, mi recomendación es, o cómo lo hemos manejado, hemos propuesto que en las tomas de aire exterior hagamos un trabajo de deshumectación o de predeshumectación, de tal manera que el aire que llegue a la mezcla con el aire de retorno en los fancodes o en las salas de reuniones o en las salas de auditorios, todo esto tiene una repercusión mayor. Vaya con unas condiciones de aire suficientemente adecuadas, de tal manera que no solamente no aporte humedad en estos ambientes, sino que tenga un pequeño componente de capacidad de deshumectación o de carga latente o de capacidad latente dentro de las unidades para resolver estos temas. Me parece que esto ayuda de manera importante en el proceso de operación y además me preocupo por mantener en las tomas de aire exterior este aire deshumectado desde la toma de aire exterior como una operación continua en las habitaciones, sea que estén o no en servicio. Con lo cual aseguro que en los periodos de larga desocupación, si bien el fancoil no va a estar en servicio, mantengo una capacidad de deshumectación que está permanentemente fluyendo a través de las habitaciones, con lo cual evito problemas de crecimiento de moho o de crecimiento de humedad en los muebles o en los materiales que tenemos dentro de la habitación. Los tapetes son un material supremamente sensible, muy delicado, porque retienen mucha humedad y generalmente no la liberan fácilmente al ambiente. Gracias, Fabio. Muy bien. Yo espero que ustedes estén tomando nota. Quienes apenas se conectan a este panel, les estamos invitando a que se nos escriban en el chat de dónde nos están viendo, de qué empresas representan, que nos saluden y obviamente que aprovechan a nuestros panelistas para que les hagan consultas o preguntas o generen comentarios frente a lo que acá se está hablando. Fabio, me quedo contigo porque mencionaste al inicio, antes de todo el tema de recomendaciones de humedad, el tema, digamos, un tema álgido, que es un tema que siempre ha sido como importante y es el trabajo de diseño entre el diseño de climatización por parte de los consultores y toda la parte de diseño e ingeniería y el tema arquitectónico. ¿Cómo está esa relación actualmente? Los arquitectos están mucho más abiertos también a considerar el tema de decisiones frente a sus proyectos. Yo creo que es un trabajo que hemos venido haciendo y yo propongo que lo sigamos haciendo con fuerza, con dedicación y con convencimiento. Tenemos que convencerlos porque para los inversionistas hoteleros, a ellos les duelen muchas cosas en el día a día de la vida del hotel y un tema es que esas habitaciones que no están debidamente controladas en humedad empiezan a generar costos porque empiezan a generarse requerimientos de cambios de muebles en un periodo porque la humedad se llega a ser inmanejable en paredes, pisos, techos, muebles. Y eso tiene un costo de reposición muy importante para el sector hotelero, si no se cuida. Y lo otro es, el hotelero sabe que el costo de energía en los sistemas de aire acondicionado rebasa fácilmente el 50% del costo total de operación del hotel en la parte energética. Y cuando se aterrizan esas cifras y se entiende la importancia combinada entre el tema de energía y el tema de humedad, empieza a ser más relevante el tema de fachadas. Y como primera vía de solución es un muy buen ejercicio, sin lugar a dudas. No, de pronto Carlos o Juan Gustavo pueden tener también temas para aportar en este tema, seguramente. Claro que sí, pero muy importante que se haya notado avances al respecto. Juan, desde tu experiencia, conocer ese análisis del control de la humedad y complementar o agregar a lo que ya nos ha manifestado Fabio frente a su visión. Sí, yo quisiera hacer énfasis en dos aspectos. Uno ya lo había nombrado Carlos, que es uno de los principales focos de ingreso de humedad a las habitaciones, sobre todo en los hoteles costeros o en
hoteles es cuando la gente sale a simplemente a tomar el aire fresco y abre la puerta de la habitación hacia el exterior. El aire que entra es todo el aire que puede entrar por una puerta. Entonces, como dice Carlos muy acertadamente, en ese momento es necesario hacer un enclavamiento entre el equipo de aire acondicionado, el funcionamiento del equipo de aire acondicionado y la puerta para que no vaya a entrar humedad. O sea que si hay entrada de humedad no esté funcionando el equipo porque eso nos ayudaría a incrementar mucho la humedad relativa. Es un aspecto que hay que tener en cuenta muy importante. Y otro aspecto que lo tocó Fabio es el de los constructores. Ahí tenemos un problema. Sí, si bien hay constructores y la construcción es hecha por la cadena hotelera famosa, ellos no tienen reparo en los costos. Pero muchos inversionistas hoteleros entonces buscan la oportunidad de mandar construir a XX su hotel con determinadas condiciones características y les dejan a ellos la mano de materiales y demás. Y lógicamente las fachadas son definitivamente prioritarias en estos ambientes porque las fachadas deben ser herméticas, deben ser impermeabilizadas, o sea, que no haya entrada de humedad. La humedad puede entrar a través de un ladrillo. Entonces el ladrillo es poroso y con el tiempo va entrando al aire, que el aire sí se mete por cualquier hueco. Entonces, esa es una consideración que a veces no tienen en cuenta los constructores. Ellos dicen, no, para mí la construcción es, yo le construyo y le echo pintura y terminamos. Pero una cosa es la pintura y otra cosa es impermeabilizar una fachada. Entonces, ese es uno de los puntos que hay que tener en cuenta y que hay que ponernos de acuerdo con los constructores. Y se presenta un problema, toma sus determinaciones en la construcción, no tiene en cuenta el costo operativo, sino se basa únicamente en el CAPEX del edificio y no tiene en cuenta el OPEX, sino que deja todo el OPEX al arrendatario que va a ser la cadena hotelera o el inversionista hotelero. Entonces, en el inversionista hotelero es donde va el consumo de energía y el hecho de que no se impermealicen las fachadas, pues influye en que va a ser más alta la humedad relativa y el costo de esa deshumidificación es alto, como ya lo mencionó Fabio. Entonces ahí tenemos esa doble moral que se juega en las construcciones. Y si pensamos en que no hablamos únicamente de las grandes cadenas hoteleras o de los inversionistas, sino el hotel que se construye en las grandes ciudades turísticas y que es de 3 estrellas, 4 estrellas, que no es de reconocimiento internacional, ahí la construcción es más dejada. Entonces, ahí los diseños se hacen para satisfacer netamente una carga térmica, pero se olvidan de la eficiencia energética. Entonces, esa es una doble moral que jugamos nosotros y hay que responder el diseñador al que toque suerte jugar con alguno de estos tres escenarios, entonces tiene que saber responder uno, ¿no? Para hacer esa integración con el constructor, el inversionista, para que en realidad dé rentabilidad necesaria que busca el inversionista y el consumo de energía sea no solo en costo de operación, sino también en lo que es la generación del CO2, que es otra de las cosas que estamos buscando actualmente, ¿no? Que tenemos que buscarla no solo a través de de cómo se implementa el diseño, si con los mismos equipos del tipo de refrigerante
que vamos a buscar ya refrigerantes de bajo GWP para que podamos nosotros controlar al control del CO. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Y eso es un reto permanente, ¿no? Como lo planteas, dentro de los retos que tenemos en el diseño de los hoteles es eso, poder articular esas tres variables, el costo de operación, el costo de instalación, el confort, cómo alcanzamos el confort, la eficiencia óptima de cada una de las habitaciones, ocupadas o desocupadas. Ese confort de la habitación deshabitada es mantenerlo en una humedad relativa por debajo del 65%, ¿no? Ahí podemos controlar un poquito olvidarnos un poquito de la temperatura, pero la humedad sí es muy importante. Eso nos lleva a que los sistemas de control hotelero deben ser un poco más sofisticados y definitivamente tiene que haber un sistema de control. Perfecto. Gracias Juan por ese aspecto, y Carlos, quiero ir contigo porque ya se han mencionado aspectos muy importantes en el tema de control de la humedad, pero me llama mucho la atención que tanto Juan como el ingeniero Fabio coinciden en ese tema de la importancia del diseño y la arquitectura. Desde tu experiencia, ¿cómo ha sido esa unión, ese trabajo en conjunto? Y bueno, y también quisiéramos escuchar desde tu parte recomendaciones en el tema de control de humedad puntualmente. El tema del diseño de instalaciones versus la arquitectura es un tema siempre desafiante. Nuestra recomendación siempre es que cuando antes entremos a trabajar en el proyecto, menos van a ser las discusiones o las heridas en la creación de un proyecto. Cuando a nosotros nos llaman con un proyecto de arquitectura que fue consensuado entre el inversionista y el estudio de arquitectura, todo lo que nosotros planteemos parecemos ser como digo yo, los malos de la película. Pero cuando antes, nuestro consejo siempre fue que entremos cuanto antes, aunque trabajemos más veces, pero el proyecto va a sufrir menos cimbronazos en la medida que participemos desde el momento original. Somos la instalación, más allá de la eléctrica y de la sanitaria, que más influye en los temas de diseño. Lo que planteaba Fabio de las fachadas, el análisis de la calidad de los vidrios que se ponen, las aislaciones, son temas todos muy relacionados. Entonces nuestra experiencia en ese sentido creo que aporta cuando antes entremos. Y creo que cuando antes entremos eso se ve más claro. El otro tema es... muchas veces depende de por quién somos contratados. Ahí también hay otra discusión. Cuando son hoteles de cadena, lo que ocurre, por lo menos en nuestra zona, es que el inversionista en la construcción del hotel es un inversionista local y el hotel es un franquiciante que va a operar el hotel una vez terminado. Y entonces se dan algunos intereses contrapuestos. Si bien a ambos les interesa que el hotel tenga un bajo costo operativo y un beneficio en la operación, el inversionista debe, como decía Gustavo, debe mirar no solamente el OPEX, sino el CAPEX, porque muchas veces la pretensión de la cadena se torna muy excesiva en el costo operativo a tal punto que puede dificultar la realización de la inversión. Entonces, cuando nosotros en general somos contratados por el inversionista local, debemos tener una situación de análisis constante donde tenemos que buscar el costo operativo, la eficiencia energética, pero dentro de ciertos límites que son difíciles de precisar así científicamente, como bien diría, de ciertos límites que permiten la realización de la construcción del hotel. Entonces, ahí es donde debemos ser muy cuidadosos y en algunos temas ser totalmente exigentes, como el tema del control de humedad o los sistemas de BMS, de Building Management, para operar el hotel, y otros sistemas de ulteriores detalles del hotel
que por ahí a la cadena le interesan, pero que se tornan un costo-beneficio muy difícil de poder explicarle al inversor inicial. Así que yo creo que no por nada somos, en todas las instalaciones MIP, somos el factor determinante en el diseño del hotel, y por eso vuelvo a reiterar, insistir y plantear que cuanto antes estemos en la génesis del proyecto, el proyecto va a sufrir mucho menos cambios dolorosos. Buen aporte, Carlos, sobre todo ese de anticiparse a los proyectos y estar desde lo que más se pueda desde su inicio. Voy con Hugo Andino, quien hace un comentario, dice: lo que comenta el ingeniero Carlos es algo importante. Cito el ejemplo: formo parte de la construcción de un hotel en Quito, Ecuador, y se está utilizando el sistema Energy Recovery para el aire de extracción de los baños. Luego del tratamiento con rueda entálpica, ese aire tratado se utiliza para suministrar aire fresco a los mismos fan coils. Excelente, gracias por ese comentario, Hugo. Por acá, Karen Caballero pregunta: ¿con qué sistema realiza la deshumidificación previa del aire exterior? ¿Quién se anima a responderle a Karen? Tengo esta reflexión, o mejor, esta experiencia. Es importante calcular en las tomas de aire exterior, más allá del posible ciclo de recuperación de energía, que haya un fan coil que logre enfriar el aire a unas condiciones, yo diría, no tanto de temperatura, pero sí de humedad, para balancear y lograr un trabajo de predeshumectación o deshumidificación, que empiece a trabajar, alimentarse a través de las habitaciones o de los espacios de auditorios o de las zonas de reuniones o de negocios que se tengan. Y entonces ese trabajo es un trabajo que parte obviamente de una psicometría que yo estimo que debe ser una psicometría muy bien realizada. Yo en esos esquemas de toma de aire exterior me aseguro que haya una operación continua. Muchas veces en algunos espacios operación 24 horas de trabajo de predeshumectación, porque es lo que me garantiza que el sistema va a estar trabajando de manera sostenida y uniforme, respondiendo, haciendo la tarea de control de humedad. O sea, no es un trabajo de que lo vamos a aprender durante el día o lo vamos a aprender durante la noche. No, este sistema, en mi concepto, debe trabajar 24 horas, y creo que Carlos nos puede apoyar con algo de su buena experiencia en este tema. Gracias, Fabio. Esa pregunta también la estaba haciendo Alexander Calixto, así que esperamos que tanto Karen y Alexander hayan sentido la respuesta. Y no sé si Carlos quiere agregar algo más frente a esa consulta. Bueno, todo depende también de la psicometría del lugar de donde se hacen los proyectos. Seguramente en los hoteles de playa húmedos tenemos algún proceso de deshumidificación. En la ciudad de Buenos Aires, específicamente con el aporte de aire exterior en general, se mantienen las condiciones de psicometría y humedad deseados. Lo que tenemos que plantear ahí son los temas, como decía Fabio al principio, de cuando la habitación queda desocupada, que el sistema siga funcionando, por lo menos en los aportes. Y ahí, en algunos casos, hemos diseñado sistemas donde los dejamos funcionando solamente con inyección de aire exterior y extracción en los baños, y ahorramos haciendo un bypass sobre el fan coil, y entonces el costo de operación de una habitación desocupada es mucho más bajo. Y entonces, con los sistemas de programación, si sabemos que esa habitación al otro día va a ser ocupada, podemos disparar y poner a funcionar el fan coil unas horas antes de la ocupación de la habitación. Pero mientras esté desocupado, si podemos hacer un bypass de fan coil con el aire exterior versus la extracción sanitaria, en general mantenemos humedad a un muy bajo costo de operación y de funcionamiento. En los lugares donde la humedad es muy alta de por sí, sí debemos tener un proceso en el aire exterior de predeshumidificación, porque básicamente eso va a operar básicamente en los meses de verano. Cuando tenemos calefacción, la naturaleza propia del aire caliente hace que
nos encontremos con un problema inverso, que es un problema de muy baja humedad, y donde vamos, por ahí deberíamos humidificar. En los hoteles, por lo menos en la experiencia nuestra, que el invierno no es tan crudo como puede ser en el hemisferio norte, no hemos trabajado con procesos de humidificación en invierno, pero sí en el sur de nuestro país, en zona cordillerana, donde los hoteles en general tienen prácticamente calefacción y donde se usan radiadores, sí aportamos aire exterior humidificado, porque el proceso de calentamiento del aire a través de radiadores hace que el ambiente esté muy seco y hasta haya pérdidas electrostáticas en alfombras, etcétera, que se torna muy desagradable para el uso del pasajero. Gracias, Carlos. Excelente. Esperamos que, además, que esta respuesta ha sido muy completa para nuestros dos personas que estaban consultando al respecto. Hay una pregunta con la que quiero hacer introducción a otro tema, que es el tema de la calidad del aire, ¿cierto? Que es un tema muy, muy importante también en este tipo de espacios, lo que son los hoteles y, pues, obviamente su aplicación en las soluciones de calidad de aire. Y por eso Paulo Navarrete, voy a aprovechar para hacer una introducción con esta pregunta, dice: ¿les parece la ionización bipolar una herramienta que puede aportar a la calidad del aire interior y al control de humedad, logrando reducir inyección de aire y el uso de equipos que a su vez lograr más eficiencias en el consumo de energía? ¿Quién nos responde para dar inicio a este tema? Bueno, por ahí, a partir del fenómeno de la pandemia, a partir del 2020, el eje general, que era hasta ese momento el uso eficiente de la energía, se fue corriendo a los temas de calidad de aire vinculados a la pandemia. En algún momento de desesperación bien entendido, todo el mundo buscaba soluciones casi mágicas. En nuestro país hasta algunas autoridades quisieron poner filtros EPA en todos los fancoils de Buenos Aires. Llegaban a ese tipo de situación inexplicable, y como hoy se volvió a la normalidad, pareciera que ahora no hay que poner ningún filtro directamente, estamos todos curados. Los sistemas como los que plantea Paulo son sistemas que han aparecido justo durante la pandemia, la ionización bipolar, el uso de peróxido de hidrógeno, son soluciones novedosas que aparentemente contribuyen a mejorar la calidad del aire. Se ha difundido también mucho más de lo que estaba la luz ultravioleta sobre las serpentinas. Esa luz ultravioleta sobre las serpentinas, si bien no maneja los temas de pandemia, sí maneja una calidad de limpieza de la serpentina que hasta previo a la pandemia no estaba. Y entonces los temas de calidad de aire han tenido un rol protagónico importante. Ahí podemos jugar en los sistemas que no hemos mencionado, pero los sistemas de free cooling para grandes salones en temporadas donde la entalpía exterior sea inferior a la entalpía interior también ayudan mucho, y cuando uno usa free cooling automáticamente aumenta la cantidad de aire exterior. La recomendación de ASRAE, como siempre, ha sido sencilla y clara, y con los temas de calidad interior hay dos palabras mágicas, pareciera: filtrar y aumentar la cantidad de aire exterior en lo máximo y racional posible. No hay una receta única, porque cuando nos vamos muy arriba en el aire exterior, con condiciones exteriores muy altas, se nos va muy arriba la capacidad y se nos cae la eficiencia. Entonces, el buen ingeniero va a tener que encontrar el punto medio para poder satisfacer ambas necesidades. Excelente, Carlos. O sea que no hay una respuesta única, eso es lo bueno que tiene. Exactamente, hay varios puntos de vista. Juan, tu punto de vista frente a este tema de calidad de aire y su importancia, su implementación, y también lo que comentaba Carlos al inicio, cómo desde 2020 esta industria empezó a tomar muchísima mayor relevancia. Sí, es correcto. La calidad del aire interior es un tema que ha sido prevalente en todo el siglo XX. Desde antes, desde finales del siglo pasado, la ASRAE tomó el liderato de mejorar la calidad del aire
por encima de los conceptos de temperatura y humedad. Entonces, dijéramos que el estándar 62.1, que ha cambiado sustancialmente desde sus 67, 97, 2001, 2003, etcétera, ha hecho énfasis en que todo debe prevalecer la calidad del aire. A raíz de la pandemia, efectivamente, fue un mundo de oportunidades, ¿no? Oportunidades para todos los mágicos que aparecen vendiendo unidades con filtro cepa, vendiendo equipos mágicos que aumentaban la filtración y eliminaban cualquier tipo de virus. Y eso se extendió, entonces tuvimos una avalancha en el 2000, 2020, en el 2020, 2021, de equipos con filtración de aire que tenían no solo filtros, sino todos los elementos que nombraba Carlos ahora, elementos de ionización, los filtros ultravioleta, filtros cepa, y aquí en Colombia también sucedió lo mismo. Llegaron unidades que manejaban filtros cepa en unos ambientes de una ventilación casi que natural. Entonces, finalmente, cuando aterrizamos a la realidad, mantenemos las mismas condiciones que ha establecido el estándar 62.1 en su última versión del 2021, que es lo que debemos mantener nosotros en cualquier diseño. Y manteniendo las dos condiciones que establece ATRA, ¿no? Filtros y volumen de aire que se está renovando, aire exterior que estamos inyectando en un ambiente interior. Esos, dijéramos, son los aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta, manejados en una forma racional. El estándar 62.1 sigue insistiendo en que es prevalente mantener la mayor cantidad de aire exterior, de tal manera que en estos momentos se maneja idealmente mantener un 100% de aire exterior. Por eso se han hecho muy, muy útiles las DOAs, ¿no? O sea, las unidades dedicadas de tratamiento de aire exterior. Y eso ha ayudado bastante en la calidad del aire exterior, que lógicamente Barranquilla, Cartagena, Panamá, que si bien es exterior, es un aire que está con una humedad relativa del 95%. Entonces tenemos que bajar esa humedad relativa a los niveles que necesita el hotel, y eso es un consumo de energía alto. Y si estamos hablando de eficiencia energética, entonces ahí nos va a castigar fuertemente el consumo de energía. Entonces hay que regular, y para eso entonces tendríamos que entrar al uso de recuperadores de calor, de ruedas dentálpicas, de ruedas secadoras de aire, y eso nos ayuda a equilibrar un poco el manejo de los sistemas. Por eso debe ser un manejo muy integral de todos estos elementos, y todo lo hacemos a través de un sistema de control, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta porque es muy prevalente. Excelente, muchísimas gracias Juan por ese aporte. Y contigo Fabio, para cerrar este tema de calidad de aire, y el ingeniero Juan mencionaba algo muy importante cuando se hacía referencia a esas zonas tropicales, caso del norte de Colombia, Panamá, y bueno, hay muchísimas otras zonas tropicales en Centroamérica, en la parte de la región andina y Suramérica, y ese reto de la generación óptima de la calidad de aire como reto en zonas tan difíciles de manejar, y con unos retos importantes. Quiero retomar lo que ya mencionaron Carlos y Juan como aportes muy valiosos y muy de primera línea para avanzar en estos temas.
Desde mi experiencia, quizá yo me concentraría, más allá de lo que ellos dijeron, en el tema de integrar soluciones desde la ingeniería y desde la tecnología. Yo lo llamo lo que hacemos desde la estrategia, que es lo que yo tengo en mi cabeza, y lo que yo hago desde la tecnología que me llega a mí vía diversos fabricantes. En ese trabajo, ASHRAE ha hecho un trabajo muy interesante de avalar, de reconocer esos esfuerzos y de darles una cierto, entre comillas, un aval, de decir, hombre, estas tecnologías son un buen apoyo en el proceso. Pero al final de la historia, Carlos lo decía con mucha tranquilidad, es que la fortuna que tenemos para desarrollar cualquier proyecto hoy en día es que tenemos muchas herramientas para ir integrándolos en los proyectos nuestros. Y cada estrategia más cada tecnología empiezan a aportar soluciones. Como tema complementario de lo que ya se ha dicho, por ejemplo, nosotros hemos propuesto en algunos proyectos no irnos de la mano con el 62.1, con el estándar ASHRAE, sino hemos ido más allá del estándar 62.1, sobre todo en espacios donde tenemos grandes ocupaciones. Estamos hablando de salones de auditorio, salones de reuniones, salones de negocios, donde más allá de ir con el estándar 62.1 a rajatabla, hemos mejorado esas tomas de aire exterior en un 30 o en un 50 y en algunos proyectos hasta el 100%, porque el cliente dice, yo ante todo quiero asegurarme que las personas que estén en un ambiente tengan una adecuada protección para su salud. O mejor, se minimiza el riesgo de esa manera. Y al lado de eso aparecen tecnologías como ultravioleta, ionización bipolar, y todo eso son aportes y apoyos a ese tipo de soluciones. Al final de la historia, la respuesta es tenemos que hacer una tarea que vaya más allá de los mínimos requeridos y debemos trabajar en líneas de mejora y control en el tiempo para esos proyectos. Muy bien. Bueno, me voy a salir del libreto acá y quiero ponerlos también a ustedes a hacer como especie de moderadores. Entonces le voy a pedir a cada uno que le haga una pregunta a otro ingeniero. Entonces, por ejemplo, en tu caso, Carlos, si quieres preguntarle a Juan o a Fabio, lo puedes hacer y ahí nos vamos devolviendo. Fabio entonces le pregunta a Juan o a Carlos y sí, porque quisiera también que entre ustedes se hicieran preguntas, dudas que tuvieran dentro de este tema hotelero que consideran que cualquiera de los dos ingenieros podría responder. ¿Quién se anima a iniciar y a quién le preguntaría? Bueno, yo voy a empezar. Sigue, Carlos, por favor. Carlos, sí, adelante. Iniciamos contigo. No, hemos tenido algunos proyectos en expansión directa, en BRB, que el cliente local, el inversor, nos planteó hacerlo en BRB y hemos tenido grandes discusiones con las cadenas por el uso de refrigerante en las habitaciones. Hay una norma de ASHRAE que regula la cantidad de kilos por metro cúbico que pueda tener una habitación. Y también los fabricantes, aunque ellos lo dicen muy poco, pero sí lo tienen, también tienen una norma que restringe la cantidad de kilos de refrigerante en las habitaciones. Finalmente, hemos logrado en un proyecto que en el caso que las unidades condensadoras no superen los 12 HP, nos permitan hacer sistemas de aire acondicionado con fan coil en expansión directa. Quería saber si tanto Fabio o Gustavo han tenido experiencias de hoteles con BRB y cómo ha manejado el tema de los gases. Excelente, Carlos. Qué buena pregunta. ¿Quién nos responde, Juan o Fabio? Bueno, adelante, Juan. Experiencia directa es que manejar la humedad relativa con solo BRF en zonas de alto
nivel de humedad, difícil, muy difícil porque llegamos al límite únicamente, escasamente se alcanzan humedades cercanas al 62-63%. Y por eso es una recomendación que se sigue, es manejar los sistemas hoteleros en zonas de alta humedad con sistemas de agua fría. Ahí tenemos la posibilidad de manejar mejor y controlar el nivel de humedad. Entonces, para nosotros sí ha sido difícil. Y cuando uno lo maneja ciclométricamente y entonces vamos a, después de salir de la carta ciclométrica a trabajar con los equipos, ya es muy difícil, por ejemplo, que puedas tú validar lo que te da la ciclometría de un fan coil con la ciclometría que tiene un fan coil BRF. En realidad ellos no manejan muy bien esa parte, ¿no? Ellos manejan las temperaturas, pero no manejan el nivel de humedad. Entonces, para nosotros ha sido difícil esa parte. Qué bien, muchas gracias. Ahora entonces voy con Fabio, que le preguntaría a Carlos. Bueno, chévere. Carlos me quitó la pregunta que yo No me tenía, digas. que me toca ir en otra dirección. Carlos, yo me quiero centrar un poco en el tema de los esquemas de control, o sea, lo que son las estrategias de control y luego cómo eso termina en una estrategia medible y que sea manejable en el tiempo de cómo van los consumos de energía y cómo se optimiza esa gestión energética en el tiempo. Cuéntanos un poquito cómo evolucionas tú en este frente. Bueno, en los sistemas de control y en los sistemas de gestión hotelera creo que vienen grandes avances. Los hoteles están buscando esa eficiencia constantemente y lo que hemos visto es que de la implementación del sistema que uno proyecta hasta la realidad cuando se instalan, primero tenemos un gap de casi 2 años en general desde que uno proyecta hasta que se termine instalando. Con lo cual uno tiene que estar muy actualizado durante la ejecución de la obra porque siempre aparecen nuevos software de controles de eficiencia. El otro tema es el vinculado, y trabajamos mucho con los ingenieros electricistas, es el vinculado a la compra de energía o el vinculado a autogenerarse parte de esa energía eléctrica, sobre todo en los peak shavers, donde uno compra una cantidad de energía y no quiere pasar de ese límite máximo porque las compañías eléctricas en general lo castigan severamente. Y entonces ahí el uso de baterías o el uso de grupos electrógenos para los peak shavers permiten tener ese juego. Al mismo tiempo uno juega también con las temperaturas, con los set points, porque en los momentos de peak shaver, si uno es muy cuidadoso y no tiene consumos importantes en algunos lugares, puede modificar set points, así sea en forma manual, para no pasarse de esos valores. Entonces, por un lado, el control del funcionamiento automático, que es como más fácil de planificar. Y por otro lado, esos sistemas que hagan funcionar bien la instalación ahorren energía. Y ahí es donde uno trata siempre de nuevos programas que por ejemplo, hemos estado con un programa en un edificio de oficinas, no de hotelería, pero un edificio que trabaja desde un funcionamiento de varios meses, empieza a trabajar con sistemas predictivos. Entonces, como la inteligencia artificial hace que el sistema predictivo trabaje antes que la realidad de la temperatura exterior del día. Y entonces trabaja sobre el predictivo y ajusta sobre el valor real. Así que en esto, a nosotros que ya tenemos muchos años, nos lleva por delante la inteligencia artificial y no le tenemos que no tenemos que tenerle miedo ni perderle la pisada y seguir adelante planificando. Excelente. Excelente. Y Juan, entonces ya para finalizar esta ronda, le preguntas algo a Fabio, por favor.
Sí, Fabio, en el tipo de sistemas de control, ¿cuál ha sido tu mejor forma de controlar la humedad relativa en los espacios, habitaciones o sobre todo en los salones de reuniones? O sí, dijéramos que esos son los críticos, ¿no? Los salones de reuniones y las habitaciones en los hoteles. Eh, tengo, tengo como este par de experiencias. Una, lo que se hace a nivel de habitaciones. Yo ya lo mencionaba de alguna manera antes, y es que procuro que más allá de los efectos de recuperación de calor con sistemas DOAS, que hacen un trabajo de preenfriamiento y predeshumectación en muchos casos, me aseguro de tener una batería de enfriamiento que me asegure un trabajo de deshumectación. Y ese conjunto, DOAS, Fan Coil, debe hacer un trabajo continuo. Digo, no de encendido apagado, ni siquiera con control de temperatura, sino permanentemente haciendo el trabajo de inyección de aire de buenas condiciones en las zonas de habitaciones. Y eso en algunas aplicaciones, sobre todo en hoteles que son casonas antiguas, hoteles boutique, eso empieza a ser un componente bien importante de la solución para que se mantengan los espacios adecuadamente conservados. Eh, y entre otras, tengo historia, por ejemplo, de que en un hotel boutique tenían obras de arte originales. Y me dijeron, Fabio, tú eres responsable de las obras de arte. Entonces, con más veras, tenía que hacer un trabajo de deshumectación muy juicioso. Entonces, eso ocurre en las habitaciones. En las zonas de reuniones, en las salas de negocios, en los auditorios, el trabajo es de otro nivel, porque evidentemente ahí hago un trabajo de renovación de aire con deshumectación, lo que me asegura que tengo unos mínimos niveles de renovación de aire deshumectado o funcionando a través de estos espacios. Y cuando se opera el espacio, tengo una selección de fan coils que me manejan la carga interna, ya sean fan coils o sean unidades manejadoras, que me manejan combinadamente toda la carga interna. Estamos hablando carga sensible, carga latente, por razón de los volúmenes de ocupación que podemos esperar. Y en ese caso separo, tengo la solución separada. Por un lado, el trabajo de aire exterior viene deshumectado siempre y la carga interna la manejo con las unidades manejadoras. Y tengo como la experiencia, ahora que lo mencionaba Juan Carlos, Juan Gustavo, que he tenido proyectos que llegaron a mis manos con una solución inicial de refrigerante variable y terminé convirtiendo ese proyecto en sistemas de agua fría. Por los muchos beneficios que me aporta el sistema de agua fría en posibilidad de generación de agua caliente, posibilidad de control y manejo de temperaturas en agua fría, que me aporta un adecuado ejercicio en control de humedad. Y todo eso son ejercicios que se van enlazando en la gestión de ingeniería. En otros proyectos menos críticos hemos terminado generando soluciones de EBRF, pero ahí el cuidado que uno debe tener es seleccionar un fan coil que realmente haga el trabajo de capacidad latente al lado de la capacidad sensible del sistema. En muchos casos no es un tema fácil, como bien lo mencionaba Juan Gustavo, y probablemente en muchos casos haya que hacer más de una vuelta en el trabajo de ingeniería para ver si el sistema realmente termina respondiendo a ese tipo de soluciones. Qué bien, Fabio. Precisamente en el chat digamos que varias personas han dado su experiencia sobre la instalación de sistemas BRF. Qué interesante. No vamos a alcanzar a leerlas todas, pero los invito a que lean también el chat, que hay
están comentando frente a eso, sus propias experiencias y cómo ha sido la instalación de sistemas BRF en hoteles. Se nos acabó el tiempo, lamentablemente, la verdad se me pasó muy rápido. Yo solamente tengo palabras de agradecimiento para ustedes, tres ingenieros, por sus valiosos aportes. Espero contar nuevamente con ustedes más adelante en otro tipo de espacios como este. Y bueno, mi agradecimiento y les comentaría o les pediría que cada uno me diera un comentario, 30 segunditos nada más de cierre sobre este tema, y con eso terminamos este panel. Muchas gracias a los tres. Y Carlos, contigo, muchísimas gracias, y tu comentario de cierre muy breve, 30 segunditos nada más para que nos dé tiempo de cerrar este panel. Lo primero es agradecerles a ustedes, a la revista, por organizar estos eventos y encontrarnos con amigos como los que están compartiendo conmigo esta mesa, y seguir pensando que estos edificios necesitan de un estudio pormenorizado de profesionales independientes que no vendan equipos y que hagan proyectos pensando en el cliente. Gracias, Carlos, muchísimas gracias, excelente ese cierre. Juan, igualmente, muchísimas gracias por tu apoyo, por tus comentarios y tu conocimiento, por compartirlo como siempre, y tu comentario de cierre, solo 30 segunditos para que nos dé tiempo. Listo, primero que todo agradecerles a ustedes la invitación por poder participar en este panel, y simplemente recomendar que el diseño de un hotel debe tener unas consideraciones especiales, como ya lo hemos evidenciado a través del panel, y que por eso es necesario o asesorarse o profundizar un poquito en el conocimiento antes de enfrentar un reto de esta naturaleza. Muchas gracias y buen día para todos. Muchísimas gracias, ingeniero Juan. Y finalmente contigo, Fabio, muchísimas gracias también por tus aportes, por acompañarnos, compartir tu conocimiento y tu comentario final. Un abrazo para todos los que han estado en el panel, amigos de muchísimos años. Delicioso compartir con ustedes. Para los que nos han acompañado asistiendo a este foro, un abrazo grande. Hay un tema que no tocamos, y es varios. Nos quedaron mantenimiento, operación, control de operación. Nosotros nos preocupamos del diseño y muchas veces las discusiones se quedan en temas de diseño. Me preocupa mucho que el personal de mantenimiento en general que yo veo en la región tiene muy bajo nivel de capacitación, de formación, y no tienen los criterios adecuados para mantener el nivel de desempeño, no la operación, el nivel de desempeño de los edificios, llámese hoteles, llámese cualquier otra cosa, en la línea en que deberían estar. Yo veo con preocupación que no hay, que se pierden en el tiempo los criterios de diseño, los criterios, las estrategias de operación, los controles de temperatura, los controles de humedad. Y mi invitación es a que todos trabajemos en mejorar las capacidades técnicas de este grupo de personas que son tan críticas en la operación del día a día de los hoteles. Gracias, Fabio. Sí, definitivamente el tema de capacitación siempre hay que destacarlo, porque aunque se haga mucho esfuerzo, siempre hace falta un poquito más. Señores, mil gracias nuevamente a todos nuestros asistentes. Muchísimas gracias, muy activos en el chat. Felicitaciones por eso, por ser tan activos, por darnos sus aportes y comentarios frente a este tema. Esperamos que haya tomado lo mejor de ello para su aprendizaje, para su conocimiento y para sus proyectos. Así que muchas gracias, no se desconecten, esta es solamente la sesión 1 de nuestro Summit de aire acondicionado para hoteles. Nos quedan 4 sesiones, vamos a hacerlas de cada sesión de media hora. Por ahí había más preguntas sobre calidad de aire. Vamos a tener a continuación una conferencia frente al tema de calidad de aire, así que no se desconecten, solamente 8 minuticos para nuestra próxima conferencia. Muchas gracias a todos por este panel y ya seguimos entonces con la segunda sesión de este Summit sobre aire acondicionado en hoteles. No se desconecten, muchas gracias señores panelistas, nos vemos.